Bueno, muy buenas noches. Clase de Zohar para Parashat Vayetze. Esta parashá tal vez es una de las parashot más lindas de la Torá. En cuanto a la historia, realmente hay mucho que ocurre en esta parashá. Los puntos sobresalientes de la parashá son primero que nada el famoso sueño de Jacob y la escalera, y Jacob conoce a Rachel y se casa con Rachel y se casa con Lea primero, después con Rachel. Y en la porción de esta semana aparece el nacimiento de las 12 tribus, ¿sí? Los 12 hijos que tiene Jacob aparecen en esta parashá, y sabemos que cada uno de estos hijos representa una carroza, son el canal de un signo del zodíaco distinto, excepto por Yosef y Leví, de quienes eventualmente pues nos enteramos que Yosef va a terminar siendo algo aún superior, que es la Merkabá o la carroza de la Sefirá de Yesod, y que sus hijos son los que van a ocupar los lugares de estos dos signos del zodíaco que faltan. Pero la raíz de eso que se conoce como Am Israel, el pueblo de Israel, nace en esta porción. Con lo cual sabemos que, para empezar, parte de la energía que tiene esta semana es la de conectar con la semilla de los canales regentes de los signos del zodíaco. Y conectar con la semilla de cualquier paquete de energía nos da la posibilidad de tomar control de ella y de programarla a nuestro favor. Por otro lado, tenemos toda la historia de Jacob y Labán, su suegro. Es una porción que es realmente bella en la historia en sí. Si uno solo fuera a leer el Pshat, lo simple de la Torá, es una porción que está muy buena. Sin embargo, la historia y lo que nos cuenta la Torá la historia en sí, lo literal, tiene poco que ver con lo que hay detrás de esta porción. Para empezar, esta porción cae en el mes de Kislev. Siempre cae en el mes de Kislev. Generalmente en la primera semana del mes de Kislev. Y sabemos que el theme, ¿cómo se dice? El lema o el tema en común entre todo lo que tiene que ver con el mes de Kislev, las parashot y las festividades que ocurren en esta parashá, en este mes, tienen que ver específicamente con milagros, ¿sí? Con la apertura a conectar con la energía de milagros, energía que tratamos de explicar la semana pasada, tanto en el Rosh Chodesh como en la clase de Zohar, que no es algo que ocurre por una divinidad o por un acto con un favor de Dios, sino que es algo que existe todo el tiempo, de lo cual hace mucho tiempo que estamos privados, por decir de alguna forma, y nuestro trabajo, nuestra tarea es revelar ese verdadero orden, esa verdadera realidad, a la cual hoy le llamamos a eso milagroso, porque no es parte de lo cotidiano.
Sin embargo, cuando hay ciertos momentos del año que digamos que son más fáciles, es más fácil conectar o entrar en la sintonía de esa realidad paralela y constante que está acá entre nosotros y que nos cuesta tanto ver. Por sobre todo, esta porción tiene mucho que ver con sustento, ¿sí? Con la energía de sustento físico, con el dinero. ¿De dónde sacamos esto? Primero hay que entender, la porción empieza diciendo, Vayetze Jacob Beersheba, Vailech a Harana. Jacob se fue de Beersheba, de los 7 manantiales. Si bien es el nombre de una ciudad, el Zohar es muy claro en decir, la Torah no nos está queriendo simplemente decir que Jacob se fue de la tierra de Israel, sino que se fue del dominio de los 7 manantiales, se fue del dominio de las 7 sefirot del bien para entrar en un dominio ajeno. ¿Sí? Harán, en hebreo, Harón quiere decir ira. ¿Sí? Wrath, ira, ¿no? El pecado capital. Con lo cual el nombre de esta ciudad a donde él se está yendo denota que es un lugar a donde predomina el mal. Y él lo hace de propia voluntad, esto de irse de Beersheba. Si bien uno puede asumir que, bueno, se va de Beersheba porque está escapando de su hermano Esab, que le prometió que lo va a matar por haber si se está escapando de su hermano Esab, que le prometió que lo va a matar por haberle robado la primogenitud. Y Jacob se escapa. Y esto nos cuenta el Midrash, nos cuenta la Torá ahora de entrada, dice que encontró Jacob un lugar en donde pasar la noche porque el sol se había puesto. ¿Sí? El sol bajó y Jacob encontró un lugar en donde pasar la noche. Y el lugar que encontró era exactamente Har Amoriá, el lugar en donde Abraham, el mismo lugar en donde Abraham había atado a Isaac en el famoso evento del sacrificio que dio lugar a que Jacob existiera. ¿Sí? Sabemos que hasta que las columnas no se juntaron y cada una puso de lo suyo para crear un balance entre las dos, Jacob como columna central no tenía vida, no iba a nacer. ¿Sí? Y Jacob era el propósito de la creación, el lograr, si bien dijimos que el mundo se decidió crear porque se notó que existía la energía de este supremo Gesed, ¿sí? De misericordia, el propósito por el cual esta misericordia era necesaria era para balancear, ¿sí? Hacerle contrapeso a toda la energía de Geburá, de juicio severo que había de los mundos del caos, para lograr un producto en el medio. ¿Sí? Un producto que tuviera deseo de recibir, pero un deseo de recibir corregido. Porque Abraham prácticamente no tenía deseo de recibir. No era su naturaleza, si bien era rico y tenía de todo, no le interesaba para nada tener. ¿Sí? No quería cosas.
de hecho, hay comentarios que dicen que por esto de estar constantemente solo pensando en dar, es que nunca antes de los 99 años se le había ocurrido, de hecho lo leímos la semana pasada, hace 99 años, hacía 70 que estaba casado con Sara y no podían tener hijos, y nunca se le ocurrió pedir por tener hijos. Él sabía que hacer era suficiente y que el resto ocurre solo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es que Jacob reconoce este lugar o decide encontrar este lugar? Primero que nada, ¿qué necesidad hay de decir que iba a pasar la noche ahí porque el sol se puso? ¿No se pone el sol todos los días y cuando eso sucede tenés que pasar la noche? Y considerando que entre el versículo 1, donde dice, Jacob salió de Beersheba y se fue a Harán, y el versículo 2, en realidad son el 10 y el 11, pero entre el primer versículo y el segundo, donde dice, y encontró un lugar en donde pasar la noche, hay 14 años de diferencia entre uno y otro. Entonces, si no valía, si la tinta de la Torá es tan cara o tan preciada como para no poner nada de lo que ocurrió en esos 14 años, ¿qué nos importa saber que tenía que pasar la noche porque bajó el sol? Y Rashi nos dice claramente, dice, el sol bajó a la mitad del día, para que Jacob no fuera a pasarse del lugar, ¿sí?, de golpe, y lo que lo hizo darse cuenta de que algo pasaba ahí, fue que de golpe, a mitad del día, el sol empezó a caer en cuestión de minutos para que él no se fuera de ese lugar y pasara ahí la noche. Ahora, un detalle que no nos cuenta la Torá, pero nos cuenta el Midrash, es que Jacob hacía 14 años que no dormía hasta ese día. Cuando se había ido de Beersheba, antes de ir a Harán, en el camino, paró en la yeshiva de Shem y Eber. Shem y Eber eran dos gigantes que habían quedado, que vivían todavía de la época de Enoch, ¿sí?, que tenían todo el conocimiento del universo. Si algunas escucharon hablar de las claves de Enoch, ¿sí? Enoch fue la primera persona, el primer humano después de más o menos 1000 años de individuos extraños que nacieron de las mezclas entre ángeles y personas y animales y todo lo que ocurrió al principio previo al diluvio. Enoch fue la primera persona en encontrar encontrar la verdadera sabiduría, a tal punto que lo lógico hubiera sido que él hubiera sido una especie del primer Abraham o el primer el padre de la espiritualidad en el mundo, pero no lo fue porque fue tal el nivel de espiritualidad que Enoch adquirió que nos cuenta el Zohar que es como que el universo lo chupó, se lo llevó y lo convirtió en un ángel que tiene una tarea específica hacia el fin de la corrección hacia el Gemara Tikkun. Ese famoso ángel que se conoce como la primera parte del nombre es Metá y la segunda parte del nombre es Tron, es Enoch. Bueno, Enoch tenía dos alumnos que eran Shem y Eber, que eran dos gigantes de los que habían estos famosos Nefilim, estos hombres gigantescos que lo oímos en la mitología y demás. Y tenían una yeshiva, un lugar en donde gente se juntaba a gente, muy pocas personas que tenían el mérito, se juntaban a estudiar los conocimientos del universo. No.
nadie de la generación de Enoch era nieto de Noah. Nadie de la generación de Caín y Abel sobrevivió el diluvio, excepto por Noah y sus hijos. Entonces, después de 14 años de estudio, le dio sueño. ¿Sí? Que por cierto, el Midrash dice que Jacob se quería morir de que había llegado a ese lugar y en el sueño ve esas piedras que dice que juntó, no son piedras cualquiera, juntó 12 piedras, entre ellas 2 de las 12 piedras 10 piedras son las 10 sefirot y 2 piedras son las tablas de la ley. Era notable que esas piedras eran algo especial, porque el Zohar explica, no puede pasar por casa, pero el Zohar explica que estas piedras, dice que tenían 12.000 facetas, ¿sí? Eran zafiros gigantescos, que eran casi como holográmicas, que la luz que surgía de ellas, los destellos que surgían de estas piedras. La cosa es que junta las piedritas y se acuesta a dormir arriba de una cama hecha con estas piedras. Y se queda dormido y tiene un sueño. Y el famoso sueño dice que ve una escalera, a Sulam, ¿sí? Una escalera que va desde la tierra hasta el cielo, donde casualmente dice que subían ángeles y bajaban ángeles. Si se acuerdan, lo explicamos esto en Rosh Chodesh Virgo. Primero subieron todos los ángeles que habían caído, que habían quedado caídos de aquella historia de Virgo, y después bajaron el resto de los ángeles, bajaban a ver la cara de Jacob. ¿Sí? Querían conocer a Jacob en persona, porque hay solo 4 cosas que existen en la tierra físicamente que también existen en Atzilut. ¿Sí? Y esos son los 4 animales sagrados: el león, el águila, el hombre y sí, creo que es el ox, puede ser que es el buey. Ya me va a venir. Pero en definitiva, el hombre, no es que los hombres existen en Atzilut, si bien la idea de Adam Kadmon, el hombre primordial, existe en el mundo de Atzilut, pero físicamente en Atzilut siempre existió como la cara del hombre, la cara de Jacob. Y los ángeles no podían creer que algo que estuviera en Atzilut también existiera en la tierra. ¿Sí? Este tipo no era una persona cualquiera. De hecho, sabemos que que Jacob es la Merkabá de la columna central, de la sefirá de Tiferet. Tiferet también quiere decir resplandor. La revelación de la luz en la tierra depende únicamente de la energía de Jacob. Depende de encontrar el punto central entre la derecha y la izquierda, entre el deseo de recibir y el deseo de impartir. Esta palabra, escalera, sulam, es el mismo valor numérico que la palabra mamón, en hebreo, que quiere decir dinero. Y el Zohar dice que de la misma forma que esta escalera iba de la tierra al cielo,
el dinero va de la tierra al cielo y puede llevar a una persona desde la tierra al cielo o puede bajar del cielo al más alto. ¿Sí? Todo depende de cómo a la persona más elevada espiritualmente, ¿sí? El dinero lo puede bajar del lugar más alto del cielo a lo más bajo de Malhut de la Clipa. De hecho, el Zohar nos dice que este concepto de Jacob viajando de Beersheba a Harán, Jacob decidió que para hacer lo que él tenía que hacer por el mundo, tenía que irse del plano de las 7 sefirot, de Zeyanpin y Malhut, que siempre en Zeyanpin está incluido Malhut, y tenía que entrar a Harán, que dice que es Malhut de la Clipá. No Malhut de Zeyanpin, no Malhut de las 7 sefirot de la luz, sino en la Clipá, que ya es lo negativo, el Malhut de la Clipá, que es la muerte misma. ¿Sí? La muerte no como simplemente como una energía, sino lo que hay después de la muerte, o sea, donde pareciera que ya no hay vuelta atrás, no lo que nosotros decimos, sí, Malhut es un lugar donde hay un final, y incluso en Malhut de Zeranpin, en Malhut de las 7 sefirot, Hesed, Geulah, Tiferet, ¿sí? Del árbol de la vida, también se considera Malhut la energía de la muerte, pero esa energía de la muerte está simplemente ahí para ser transmutada en manifestación. Y conviven en ella la muerte y la vida. ¿Sí? Por eso es que la representación física de Malhut en la tierra es la matriz de una mujer, ¿sí? Porque es una vasija en donde donde el ser humano puede convertirse en Dios y crear al hombre, ¿sí? Fabricar es un lugar en donde el mundo de Yetzirah, de formación, ocurre y termina manifestando una persona que hace acciones, ¿sí? Se trae desde una idea, por decirlo de alguna forma, es el lugar en la tierra en donde el hombre se convierte en creador como Dios. Malhut de la Clipá es el dominio exclusivo del Samech Mem y de su aspecto femenino, que es lo que se conoce como la serpiente. ¿Sí? Y Jacob sabía que para hacer lo que a él le tocaba hacer en este mundo, había que salir del plano ese de 14 años, de estudiar, de acumular y acumular conocimiento, y había que ir a meterse en el barro y transformar la negatividad desde lo oscuro. ¿Y a dónde se va? A la casa de Labán. Labán quiere decir blanco, pero sabemos que era el mago más oscuro que vivió hasta ese momento. De hecho, sabemos que Labán es el mismo alma que Bilam, el famoso mago que después trata de maldecir a Moshe. Este concepto de el dinero siendo una escalera y siendo aparentemente algo sumamente importante, y voy a tratar de hablar sobre todo en esta clase de este tema, porque en la semana pasada, cuando abrimos los teléfonos para que la gente nos llamara a la radio para postular algún tema de qué hablar,
el 95% de los llamados eran para que hablemos sobre el dinero y el señor que siempre habla a preguntar qué dice la Kabbalah de los extraterrestres. Y siempre hay una persona que quiere que conteste esa pregunta. No, es un tema del que el Zohar habla mucho, pero yo lo evito porque conozco a mucha gente que trabaja sobre ese tema y concentrarse demasiado en lo que ocurre en otras dimensiones y en otros planetas hace que la gente se distraiga de lo que realmente es importante, que es el tikkun que hay que hacer acá. Cuando Jacob llega a la casa y por cierto, acá hay un tema que tiene mucho que ver con este tema de el sustento y la escalera y la importancia. Jacob se despierta del sueño, se da cuenta, se acuerda lo que soñó y dice, seguro este lugar es la casa de Dios. Y le llama al lugar Betel, ¿sí? La casa de Dios, la casa de él. Y en el versículo 22, dice, en este lugar a donde erguí esta piedra, como monolito, como un altar, dice, será la casa de Dios, Betel. Y de golpe, de la nada, el siguiente, o sea, ni siquiera es un versículo separado, en el mismo versículo 22, dice, Jacob dice en voz alta, y de todo lo que me dieses, te daré en efecto la 10ª parte. ¿Sí? Y ese es el primer lugar que aparece en la Torá, el concepto del diezmo. ¿Sí? Jacob se da cuenta que hay una conexión entre la escalera y el sustento. Abel, ¿te sentás justo en uno más acá? Porque las dos personas que están atrás están haciendo así para tratar de ver de la nada surge esto, ¿sí? Y después sabemos que más adelante, en la próxima para allá, cuando Jacob, después de un cierto episodio que es fundacional en el trabajo espiritual de toda la humanidad, inmediatamente después, otra vez Jacob reitera esto con aquella famosa frase que le dice, yo te voy a dar el 10% de todo lo que me des y vos me vas a dar pan para comer y ropa para vestir. Que seguramente lo explicaremos la semana que viene. Pero primero eso, ¿sí? Esta conexión. Y luego, cuando Jacob llega y se presenta ante Labán, cuando Jacob ve a Rachel, Jacob llega a una tierra donde hay pastores y le pregunta a los pastores, le dice, ¿conocen a Labán, el hijo de tal y tal, ¿sí? De Nahor? Porque era el hermano de su mamá. Y le dicen, claro que lo conocemos, somos de la casa de Labán. Le dicen, es más, ahora van a venir va a venir las hijas de Labán, que son pastoras, a traer los rebaños a tomar agua. Y la primera que llega hay una explicación de 15 páginas en el Zohar respecto a una frase que aparece acá,
no nos podemos ir hasta que no corramos la piedra de la boca del aljibe para que tome agua el rebaño. Y aparentemente estaban esperando que venga Rachel a hacer esto. Estaban todos los hombres ahí, pero hacía falta que Rachel llegara para correr la piedra, porque aparentemente esta piedra era extremadamente pesada. Y no solo Rachel la movía, la abría el manantial, que este es todo un simbolismo para mostrar qué era lo que Jacob estaba yendo a buscar en este lugar tan oscuro. ¿Sí? Eran estas dos personas, Lea y Rachel, que eran capaces de abrir el manantial. Así que en el lugar más oscuro tenían conexión con la luz. No solo que Rachel abría el manantial, sino que cuando ella llegaba, el agua surgía hasta el borde del manantial para que los animales pudieran tomar. Cuando Rachel llega y Jacob la ve, Jacob corre hacia ella y la besa en la boca. ¿Sí? Dice, Jacob la vio, la besó, dice, Jacob besó a Rachel, levantó sus ojos y lloró. Los comentarios dicen que hay dos razones por las cuales lloró. Una, porque se dio cuenta que de todas las matriarcas, ella no iba a estar enterrada con él, o sea, no iba a ser enterrada en la tierra que compró Abraham hace 2 semanas atrás para enterrar a todos los patriarcas, puesto que ella no era una reencarnación de Eva. Ella no era una de las 3 matriarcas de lo que hablamos la semana pasada. Y también lloró porque no tenía joyas para darle. ¿Por qué no tenía joyas para darle? Sabemos que cuando se fue al lado de la cama de Isaac, cuando Isaac lo bendijo, le dio todo lo que tenía, dice. O sea, que tenía infinita riqueza cuando se fue, o muchísima riqueza, sobre todo en joyas, en oro y en piedras preciosas. Pero cuando llegó a la casa de Labán, no tenía nada. Y hay una historia del por qué. En realidad hay toda una secuencia, que la verdad la tendría, si tuviera el Zohar acá la podría ver para decírsela, pero hay toda una secuencia en el viaje que dice, y se fue Jacob ¿sí? Hay una secuencia de un patrón de letras, cada X cantidad de letras. Si uno lee las letras, cuenta la historia de que en el camino, mientras estaba viajando, Elifaz, el hijo de Esab, lo alcanzó para matarlo. Pero Elifaz era una persona buena, pero su padre le había dado la orden de matarlo, y cuando llegó y se enfrentó a Jacob, le dice, la verdad, yo no te quiero matar porque sos mi tío y porque por la única razón por la cual te mataría es para cumplir la promesa que mi padre me hizo hacer, de que si te llegaba a encontrar te iba a matar. Y Jacob le dijo lo siguiente, dijo, yo tengo la solución para vos. Llévate todos mis bienes físicos, todas mis pertenencias, todo el dinero que tengo, todas las joyas, porque un hombre pobre es lo mismo que un hombre muerto. ¿Sí? Entonces, en esta porción que hablamos de la escalera y que tiene una conexión especial para el sustento, y este tema del diezmo y demás, aparece también esta noción que un hombre pobre es como un hombre muerto. Dicen que hay pocas cosas que le producen tanto dolor al sistema, al universo, como la pobreza en el ser humano.
no hay tal cosa como pobreza digna según la espiritualidad. Según las religiones, que son los que se quedan con la plata de los pobres, sí, se puede ser pobre y ser digno. Pero la espiritualidad, estar conectado a la luz, es contrario a las carencias. ¿Sí? Una persona conectada a la luz no puede tener carencias físicas. Y sabemos que hay, a tal punto, que en la porción de la semana pasada, nos dice Lari, que no lo traje para leerlo, nos dice Lari que hay tres cosas que no dependen del mérito. Hay tres cosas que no dependen del mérito: los hijos, la salud y el sustento. ¿Sí? Estas tres cosas no dependen del mérito de las personas. ¿Por qué? Porque estas tres cosas son tan importantes para el mundo que el mundo no puede permitirse que dependan del mérito de las personas, porque si dependiera del mérito de las personas, haría mucho tiempo que el mundo se hubiera acabado. Si dependiera del mérito de las personas, que los seres humanos puedan ser creadores igual que Dios para crear un hombre, ¿sí? Un hijo, dice, nadie tiene el mérito de tener ese tipo de poder y sin embargo cualquiera tiene un hijo. ¿Sí? La salud lo mismo, dice, si dependiera de cómo el ser humano envenena el envase que le dieron, si no fuera si no fuera por un sistema perfecto que es un regalo que le dice al corazón latir y a los pulmones respirar y esto, nosotros nos olvidaríamos en 2 minutos si dependiera de nuestra conciencia acordarnos que el corazón tiene que latir y que los pulmones tienen que respirar ¿sí? Por eso es que son procesos que no dependen de la conciencia humana. Y el sustento es uno de ellos. Dice, si dependiera del ser humano, casi todos serían pobres. Y por consiguiente no tendrían con qué comer y mantener el... Ahora vivimos en un mundo en donde el 98% de la población mundial es prácticamente pobre y el 60% es definitivamente pobre. Es definitivamente pobre. Hay un 60% de la población del mundo que vive con menos dinero del costo que tiene el boleto de subte con el cual ustedes vinieron y van a volver a su casa. ¿Sí? O sea que no se trata de ver que si acá somos ricos o pobres. El básico, que es 2 pesos con 50 y 2 pesos con 50 de ida y de vuelta en el subte, y esto no es para decir de que el subte sea caro, hay más de un 60% de la población del mundo que vive con menos de $1 por día. Estoy usando el dólar oficial porque... entonces, si no depende del mérito, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esta para allá es toda acerca de milagros. Jacob cae en este lugar oscuro, cae. Por sus propios medios, termina metiéndose en este lugar, de la misma forma en que la mayoría de nosotros, por nuestros propios medios, ¿sí? Por error u omisión, terminamos metiéndonos en Hasu Shalom, nuestras pobrezas, nuestras faltas de salud o nuestras carencias en general. Incluso
la falta de conexión con un alma gemela o con alguien que sea con quien logres ese vínculo donde poder tener hijos. Y no va a dar el tiempo porque es muy... no es para una clase de horas, es para sentarse 4 o 5 horas a estudiar nada más los escritos del Ari de esta semana respecto a cómo bajan las almas al mundo. Mucho de lo que del libro de los escritos del Ari, Sha'ar Gilgulim, las puertas de las ruedas del alma, provienen de esta parashá. De cómo es que Jacob podía haber nacido con 2 almas gemelas, ¿sí? Con Lea, que en un principio pareciera ser la hermana la esposa que le enchufaron pero que él no quería, y Rachel, que él reconoce como su alma gemela, pero que eventualmente cuando él crece espiritualmente sucede que cuando él crece a un cierto nivel espiritual en donde deja de llamarse Jacob y empieza a llamarse Israel, Rachel se muere y finalmente ahí conecta con Lea, que era su alma gemela, pero a un nivel mucho más alto que él no podía reconocer en ese nivel inferior en el que estaba. Y sabemos que cuando dos almas están listas para unirse por el crecimiento de una de ellas, si la otra, la contraparte, está casada y la persona con la que está no le permite, no le da el divorcio, si la persona que está pidiendo el divorcio lo está pidiendo porque en realidad lo que ocurre es que hay una elevación espiritual y esa persona debería estar con alguien más, le puede causar la muerte a la persona que no suelta. ¿Sí? Una de las... ¿sí? Sobre todo a un marido que no divorcia a su esposa que quiere estar con otro hombre. Por eso es que dentro de la ley judía, o sea, no solo de la ley judía, sino dentro de la ley de la Torá, una de las 248 mitzvot de hacer, de algo que alguien debería hacer en su vida, ¿sí? Las de no hacer, uno no las hace si no se te presenta ¿sí? No matarás. Bueno, no vas a salir a organizar un asesinato solo para llegar al momento y decir, no maté, entonces cumplí con la... ¿sí? Se tiene que dar la situación para que vos puedas decir, bueno, cumplí con el no hacer eso. El simplemente no hacer no es realmente un mérito. Pero el divorcio, escribir un get de divorcio, es una mitzvah, es un precepto de las cosas que uno debe hacer en su vida. ¿Sí? Y el Ari explica justo en esta parashá el porqué de la importancia que tiene que una persona se case y que crezca espiritualmente y que ese matrimonio no sea más el correcto y que pueda volver a casarse. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero en definitiva cae en este lugar oscuro de la casa de Labán y Labán lo engaña constantemente. Primero le dice, bueno, viniste pobre, ¿sí? De hecho dice que Labán lo abraza, hasta lo besa, porque quería ver en dónde tenía escondidas las riquezas, porque cuando habían venido a comprar o a llevarse a Rivka, la hermana de Labán, para que se casara con Isaac, habían traído camellos, ganado, cabras, joyas, un montón de cosas, y encima se viene a llevar 2 hijas y no trae nada. ¿Sí? Pero ¿qué traía Jacob?
Jacob traía algo mucho más valioso. Jacob traía el pacto que había hecho con la luz del diezmo. ¿Sí? Jacob sabía que él no tenía que cargar con él ningún tipo de pertenencia, porque a donde sea que él iba, siempre iba a prosperar. O sea, siempre iba a tener por este pacto que había hecho. Y le dice a Labán, le dice, mira, la verdad, me quiero casar con tu hija, Rachel. A lo cual Labán le dice, ok, le dice, hagamos algo. Te podés casar con ella. Trabajame 7 años para mí, y al final de los 7 años yo voy a considerar que eso es suficiente trabajo para que te cases con ella. Trabaja 7 años, ¿sí? Sin tocarle un pelo a Rachel, esperando para poder casarse con ella. Y en la noche de bodas, en una noche sumamente oscura de falta de luz, le cambian las hijas y cuando se da cuenta lo casaron con Lea. Y cuando le va y le reclama a Labán, le dice, lo que pasa es que en esta tierra se acostumbra que siempre se case la hija más grande primero, pero no es que no te voy a dar la otra también la puedes tener, pero necesito que me trabajes 7 años más. Trabaja 7 años más y se casa finalmente con Rachel. Y le dice, bueno, listo, ahora me puedo ir. Le dice, sí, dice, te podés ir, pero todas las ganancias del trabajo es mío. Dice, bueno, le dice, ¿cómo hago para...? Le dice, y los nietos también, dice, los hijos que tuvieron, los tuviste acá en mi casa, con mi alimento, con todo esto, dice, son todos míos. Dice, bueno, ¿cómo hago para ganarme y llevarme a mi familia? Dice, va a traer 7 años más. ¿Sí? No, le dice, vamos a hacer algo, le dice. Te podés ir cuando quieras. Le dice, de ahora en más, pero con las manos vacías, dice, a menos que, le dice, desde ahora en más, todas las cabras que nazcan rayadas, ¿sí? Rayadas como una cebra, ¿sí? Son tuyas. Bueno, le dice Labán. Bueno, le dice Jacob. ¿Qué hace Jacob? Que tenía esta capacidad entendía que el plano de lo que la gente llama milagroso está acá, solo hay que alinear la conciencia. Se hace como un cuadrito hecho de ramitas de árboles, ¿sí? Y cada vez que ve que las cabras están apareándose, se para enfrente y les muestra esto. ¿Por qué? Porque conoce que en lo que uno está pensando mientras tiene relaciones es el tipo de hijos que va a tener. ¿Sí? Lo hemos explicado, de hecho, esto es parte de lo que explica Larry en esto de esta semana. ¿Sí? La conciencia de los padres en el momento de la concepción de un hijo es lo que determina el tipo de alma que solicitan que baje ese hijo. Por eso cuando los padres dicen, uy, pero los criamos igual, esto, lo otro, y mirá cómo uno salió así y otro así, bueno, los habrán criado igual. Pero en el momento de la concepción no estaban haciendo las cosas igual. ¿Sí? O por lo menos en el nivel de conciencia en el que estaban. Y eso también habla en gran detalle el Zohar de esta semana, porque tiene que ver con que Rubén, que fue el hijo del primogénito, por decirlo de alguna forma, el primer hijo de Lea, no se llevó una parte de la tierra de Israel, porque Jacob estaba pensando en Rachel cuando estaba con ella. Pensó que estaba con... ¿sí? Entonces pensar en otra mujer, cuando la persona está teniendo relaciones y si concibe un hijo, atrae almas que no son de lo más positivas, por decirlo de alguna forma. Y si no es la concepción de un hijo, estar pensando en otra mujer cuando un hombre está teniendo relaciones con su esposa o con una mujer en particular, atrae... ¿se acuerdan que dijimos hace un par de semanas que
el acto sexual está pensado para, o fue creado en la tierra para dos cosas, para solicitar almas o para solicitar conciencias maduras, ¿sí? Estados de conciencia superior. Es decir, que de la revelación de luz que hay en un acto sexual, se forma conciencia en los individuos. Por consiguiente, el cómo lo hacen, qué hacen y en qué están pensando y si es un acto egoísta o si es un acto de compartir con la otra persona, es el tipo de es cómo se empieza a moldear la mente de la persona. Entonces, después cuando vemos tanta falta de conciencia en el mundo y al mismo tiempo vemos tanto manejo de la sexualidad como producto y no como algo no quiero decir espiritual porque suena que este tipo cuando tiene relaciones medita. No, o sea, no es el hecho, es el ¿entiende? O sea, pero sí es un acto espiritual. Pero sí se recomienda escanear el Zohar antes. Y ahora les voy a decir por qué. Y así sucesivamente, después Labán le dice, cuando se da cuenta de que le empiezan a salir cebras casi de las cabras, le dice, no, para que sean puntitos. Y le va cambiando las reglas constantemente. 10 veces dice que hay una mención después donde Jacob le dice, 10 veces me cambiaste el salario, es decir, lo estafó en... Esta parashá también es de alguna forma especial para mí en lo personal. Esta es la porción en donde Jacob conoce a Rachel. Mi nombre en hebreo es Jacob, y mi hija más grande, Rachel, nació el Zain de Kislev, el 7 de Kislev, que es este próximo miércoles, y mi primera esposa, con quien tengo 3 hijos, era estéril. Y los primeros 4 años de matrimonio no podíamos tener hijos. Y cuento esto nos enteramos que mi ex esposa estaba embarazada en la porción de Tazria, ¿sí? De hecho, me acuerdo como si fuera hoy, fue hace 15 años. El Shabbat de la porción de Tazria, me llaman a la Torá y paso a la primera lectura de la Torá, hacia la primera aliyá, que es donde empieza diciendo esa porción Tazria, quiere decir, la palabra Tazria quiere decir semilla, y la porción empieza diciendo y Dios le dijo a Moshe que cuando una mujer dé a luz, Aisha Kitazria, y en el momento en el que pasé a la Torá y iba a decir la bendición de la Torá, y que me habían llamado a la Torá justamente porque
era una porción que es específica a esto de poder tener hijos. Y en el momento que lógicamente vos digamos que pasarías a hacer esa conexión, aprovechando la conexión para meditar en, ¿sí?, salir del plano del mérito y entrar en este otro plano de mazal, ¿sí?, donde vienen, como explicamos desde la clase pasada, de donde provienen estas tres cosas: los hijos, la salud y el sustento. Y en el momento que pasé a la Torá, me di cuenta que no tenía que pedir nada. ¿Sí? Que no tenía deseo de pedir por tener un hijo, con lo cual cuando bajé y se lo comenté al Rab, el Rab me dijo: entonces es porque seguro ya está embarazada. Nos enteramos en Tezria, y Rachel nació en esta parashá, que es la parashá donde Jacob conoce a Rachel. Y siempre había pensado que mi primera hija se iba a llamar Tamar, y en el momento en el que la vi, sabía que se llamaba Rachel. Y solo cuento esto para servir de testigo de que es posible. Es posible con los hijos, es posible con la salud, es posible con el dinero. La clave está en dos conciencias. Una, tenés que ser como Jacob. Tenés que estar dispuesto a ensuciarte las manos. ¿Sí? Salir del plano del mérito, del zhut. ¿Sí? Hay un tema con el mérito. Zhut, la palabra zhut, que quiere decir mérito en hebreo, es 2 veces el valor numérico de la palabra geburah, que quiere decir juicio. ¿Sí? Geburot. Porque cuando uno mide mérito en uno o en otros, está juzgando a la otra persona y se está juzgando a sí mismo. Porque no se puede despertar algo abajo sin que se despierte arriba. Y todo lo que sube, baja. ¿Sí? Como abajo, también arriba, ¿sí? Las leyes de reciprocidad. En el momento en el que uno dice, para bien o para mal, que uno se mete en juzgar en la vida de los demás y decir: ay, bueno, qué bueno que le pasó eso, se lo merece. ¿Sí? Es más, haz de shalom que en realidad la persona esté teniendo ese beneficio no porque se lo merece, sino porque pudo salir del plano del merecimiento y porque entró en mazal, y que vos con tu conciencia lo bajes otra vez a que se mida si lo que esa persona tiene que ser juzgado por el mérito. Porque si tuviéramos realmente que juzgar por nuestro mérito, por lo que hacemos, por la luz oculta que revelamos, tendríamos muy poco. ¿Sí? Si no fuera por la misericordia del sistema, tendríamos muy poco. Porque nosotros, no es que no nos gusta compartir, pero nos gusta compartir cuando es cómodo. ¿Sí? Me gusta voluntariar cuando lo puedo programar y cuando puedo llegar a mi casa, bañarme, perfumarme y después ir a hacer mi trabajo de voluntario. Pero cuando alguien viene y me pregunta en el momento y me pide que haga y no es cómodo y esto y lo otro, y me pongo nervioso y contesto mal y esto y lo otro, ¿sí? En ese momento, verdaderamente, cuando podemos revelar
la luz oculta, no la que ya está revelada, no entrar en resonancia con la luz que ya existe. Porque ese voluntariado alegre que hacemos, el de que con gusto nos vestimos, nos bañamos, nos preparamos y vamos a voluntariar, ese nos hace entrar en resonancia con la luz del momento. ¿Sí? Vibramos igual con la alegría y demás de ese momento, pero no revelamos ninguna luz oculta. La luz oculta, el Or Aganus, la luz que está desde el principio de la creación esperando a que cada uno de nosotros revele, espera y solo se manifiesta en el momento en el que no es cómodo. ¿Sí? Lo noaj. Lo contrario Y para eso hay que estar dispuesto, como hizo Jacob. Estar dispuestos a... Jacob sabía, de hecho nos cuenta la historia, que Jacob le dijo a Labán, dice, me voy a quedar un mes con vos y voy a trabajar para pagar lo que me des alojamiento. Dice, pero él quería quedarse un mes por dos razones. Una, quería ver qué tan negativo era Labán y toda su gente. Y número dos, quería ver cuál era la conexión que Rachel tenía con la luz estando en ese lugar tan oscuro. La clave está en... y les cuento. Y les cuento porque también este grupo es el grupo que tiene más oportunidad que otros. Y algunos de ustedes conocen lo que es la energía del voluntariado. Saben lo que le hace a nuestras vidas. Estar dispuestos a hacer por otros sin ningún beneficio personal. Lo que el otro no ve. ¿Sí? Uno el ejemplo de lo que tuvimos en Rosh Hashanah. ¿Sí? La gente se te acerca y te dice, uy, pues, gracias, tanto esfuerzo, qué voluntad, 2 días sin parar, esto, lo otro. Los 2 días de Rosh Hashanah y el shofar y todo eso, este año por lo menos, fue lo más sencillo de Rosh Hashanah. Fue lo más fácil de Rosh Hashanah. ¿Sí? Aquellas 2 o 3 personas que fueron los que colaboraron, no el día la noche antes, ¿sí? El día antes de ir a preparar el lugar y poner la silla y todo eso, sino las madrugadas hasta las 3, 4 de la mañana editando una página web especial para el evento, para que la gente pueda registrarse, para que sepa qué es, el publicitarlo, el contestar cientos de emails, ¿sí? Todo el trabajo que no se ve, ese es y el trabajo que se hace en paralelo al trabajo nadie acá trabaja para Kabbalah aplicada, ¿sí? Es todo trabajo que se hace en la otra mitad del día, ¿sí? Mi papá decía siempre que la ventaja de ser jefe o dueño de tu propia empresa es que los dueños solo trabajamos mediodía. Y aparte, como somos dueños, tenemos la capacidad de elegir cuáles 12 horas del día son las que... Sí, solo mediodía se trabaja. Este otro trabajo se hace en las otras 12 horas. ¿Sí? En las otras 12 horas donde mucha gente duerme o manda mails
reclamando un audio, ¿sí? Mientras otros trabajan. Y nosotros tenemos una oportunidad especial porque y es una oportunidad que caduca. ¿Sí? Tenemos una oportunidad especial de acá a agosto del año que viene, hasta el próximo mes de Elul, de hacer realmente algo grande para nuestra ciudad, por lo menos. Ojalá que para otras ciudades, ojalá que para otros países de habla hispana también, pero lo que hoy tenemos, esas 200 personas en un curso de iniciación, lo que vemos, ¿sí? El poder llegar a sentarse a una clase de Zohar, que además de que no hay nadie en la puerta diciéndote pagaste la entrada y si no pagaste no entras, te venís y te sentás en una silla que no sabes quién es el que organizó para que estuviera el lugar, para que te pudieras sentar, y no hablo de la parte mía, que es la parte de sentarme a dar la clase, porque yo jamás podría revelar algún tipo de luz oculta haciendo esto, porque lo disfruto demasiado como para que sea un sacrificio, incluso cuando a veces tengo que venir corriendo y llegar a último momento y demás. Pero hay señales de que estamos haciendo las cosas bien. Pero solo se puede hacer una cierta cantidad. Y yo invito, sabíamos que iba a ser de esto la clase, esta clase, y por eso no hay tanta gente como normalmente hay en clases de hoy, porque no todo el mundo está listo para esto. Yo los invito a que prueben salir de la conciencia del mérito y de lo que quién se merece qué, y si me merezco que me manden el mail, y si no me lo merezco, y si me merezco que me avisen, y si tal se merece lo que sea que se merecen, lo que tienen la vida, y que entren a otro plano, que es el de hacer por otros. ¿Sí? Porque tenemos hoy, ¿sí? hoy por hoy, tenemos 90 y tantas personas en el curso de introducción, que son gente a quienes nunca nos habíamos cruzado antes. Son todos otros nuevos, ¿sí? que tendrían que ver los emails que mandan de agradecimiento, o sea, salir a buscar salud, dinero y amor, porque hijos es el producto de, no es simplemente hijos, sino es la unidad que se debe lograr previo a eso. Requiere de, como estudiamos la clase pasada, conectar con el 8º y el 13º atributo, los que están por arriba de la norma. El 8º, de Rav Hesed, ¿sí? que la misericordia fluya. ¿Sí? ¿Qué te importa si tienen razón, no tienen razón, lo que sea, si el tiempo que estás gastando en evaluar si quién tiene mérito, quién no tiene mérito, si tienen razón o no tienen razón, te estás perdiendo de conectar con ese plano de los milagros que está todo el tiempo al lado tuyo, harto de esperar de que entres. Y el 13º atributo, que es el más difícil de todo, benaqué, indultar al culpable. ¿Sí? Uno no indulta a alguien que es inocente, indultar al culpable. Y la diferencia entre el indulto y
Benaquer en hebreo, además de indulto, viene de limpieza, de que queda limpio. O sea, que queda como si eso, cuando a alguien lo indultan por un crimen que cometió, no, ese crimen deja de ser parte de su prontuario, ¿sí? Porque no es que cumplió una pena, sino que fue indultado, y no es que se le redujo la pena para que saliera. Si el tipo que está preso hace 10 años y lo indultan, también le podrían haber reducido su condena para que salga mañana. Y también puede salir mañana con un indulto. La diferencia es que en un caso es un ex convicto y en el otro caso es alguien que en su prontuario que no tiene prontuario, así que no tiene esto por lo cual fue indultado. Y no es fácil, pero ahí es a donde está la puerta de entrada a esta cortina del punto medio que es Jacob. ¿Sí? Jacob no lo engañó 10 veces con su salario y 21 años de su vida en la casa de Labán. ¿Y qué hizo Jacob? Cuando le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya basta porque no, hasta acá llegamos. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer un altar y vamos a hacer una cena y yo voy a matar de mis cabras para que toda tu gente coma, démonos la mano, cenemos y hagamos de cuenta como que no pasó nada. Para Labán era fácil decir no pasó nada, si él se había quedado con todo. Pero Jacob sabía que gastar un kilovatio de RAM en rencores, ¿sí? Ese byte, ese pedacito de información en la mente que se quedó en el rencor, en el otro tiene la culpa, aunque ya me haya pedido disculpa y ya pagó su condena. No se trata de que si te pagó o no. El indulto es, olvídate, ¿sí? Hacé tu vida, dejá el enojo, esto, lo otro, lo que sea que te pasó en la vida hasta hoy, tenía un solo propósito, que era traerte a este momento con la experiencia que tenés hoy. ¿Y qué sacaste de ese momento? ¿Resentimiento o mazal? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mazal, makom, zman, limud. Estás en este lugar y en este tiempo. ¿Qué tenés? ¿Resentimientos o una lección aprendida? Esa es la puerta, esa es la llave que abre la puerta de ¿qué importa el mérito? Hoy necesito sustento, lo pido y lo tengo. ¿Por qué? Por todo lo que puedo hacer si lo tengo. Porque el sustento es una escalera, ¿sí? Al igual que los hijos y al igual que la salud, es una escalera para ayudar a otras personas a que se eleven. Y es una escalera para bajar conocimiento al mundo. Nosotros tenemos conocimiento, gracias a Dios, pero es difícil difundirlo sin plata. Es así. Imprimir un libro cuesta, dar cuesta. ¿Sí? Cuesta dinero. Tener dinero no debería costar. Tener dinero es el orden natural de la creación. Tener acceso a los medios es el orden natural, pero tiene que estar enfocado a algo que sea afuera de mí, porque adentro mío solo está el plano del mérito. Trabajo duro, me lo gano, eso es lo que me pagan. ¿Cuánto tenés? Lo que te mereces. La conciencia del capricorniano. ¿Por qué no doy? Porque me lo gané. Si ellos quieren, que se lo ganen también. ¿Por qué? ¿Por qué doy? Porque no veo la hora de que venga más, por lo que es como hizo Jacob. O sea, dame, que siempre voy a crear y encima ni siquiera es
No estamos hablando de dar todo, ¿no? Besot Hashem, esta semana que estamos entrando en la energía, se me vino a la mente ahora, nunca lo había pensado antes, pero la porción dice: Jacob salió de los 7 manantiales, y estoy pensando que mi nena nació el día 7 de Kislev. Salir un poco del confort del conocimiento y entrar en el hacer para manifestar. Si no manifestamos, somos malos ejemplos. ¿Qué ejemplo le podemos dar a un alumno nuevo de lo grandioso que es la Kabbalah? Si nos duele todo, si estamos achacados, si no tenemos, si estamos deseando una pareja y no la tenemos, si nosotros tenemos el conocimiento. Y es así, es correrse 1 milímetro del lugar de Geburá, de los juicios, a la cortina del punto medio, en donde la luz fluye. Tenemos que entender que nosotros generalmente siempre estamos parados del lado de Geburá. ¿Sí? Entonces la forma de movernos es verar Gesed, hacer actos de misericordia cada vez que tenés la oportunidad, como si fuera que ese es tu trabajo, como si te pagaran para hacer eso, y dejar de estar todo el tiempo en la mentalidad del juicio, de lo que tienen los gobernantes, los estos, los otros, ¿no? ¿Sí? Hasta la semana que viene. Buena semana.